Hola, continuamos con esta materia Cristología, estamos por la lección número 5, con un tema tan profundo y tan importante como es la vida y el propósito de Cristo, amén. Recuerda que como veníamos hablando y como uno ya lo sabe a través de distintas palabras que vamos leyendo y compartiendo, que cuando Cristo resucitó y luego los apóstoles predicaron, como el apóstol Pablo que veíamos en la lección anterior, a través de las cartas, le ha pasado por ejemplo a Pablo con los corintios que no todos aceptaban la resurrección de Cristo, y cuando se hablaba de un Cristo resucitado lo apuntaban a algo figurativo y no a algo real y palpable de que también nosotros podíamos resucitar. Entonces eso es importante porque había una confrontación donde realmente debían dejar que sus corazones tuvieran esa compasión para que el Espíritu Santo sea obrando a través de la predicación de la palabra. En esta materia de epístolas generales podemos ver que todos los escritores de cada una de las cartas conocieron personalmente a Jesús, porque aún Pablo no fue su discípulo, pero tuvo un encuentro personal con Cristo. Entonces eso también es importante, que todos los que escribieron las epístolas generales, todos tuvieron un encuentro, todos tuvieron un trato personal con Jesucristo de Nazaret. Esta lección número 5 continúa con otros libros como Hebreos, como las cartas generales y Apocalipsis. Vamos a estar viendo, Jesús en el libro de Hebreos abarca el tema 1 y el tema 2, ¿no? A Jesús se lo marca en el libro de Hebreos como superior a los ángeles, Jesucristo como superior a Moisés, Jesucristo como superior al sacerdocio levítico. ¿Y por qué es importante que en el libro de Hebreos se resalte a Cristo y se lo compare por sobre los ángeles, por sobre Moisés, por sobre el sacerdocio levítico? Porque recordemos que el pueblo judío estaba formado bajo la ley y para ellos Moisés era un escalón por debajo de Dios. Entonces, si no había una explicación y una aclaración de que Dios había puesto a Jesús por sobre los ángeles, sobre Moisés y sobre la ley del sacerdocio levítico, siempre iban a estar confrontando y poniendo en primer lugar la ley y a Moisés, porque para el pueblo judío era el referente de ellos, aquel que los llevó, usado por Dios, a su libertad, a caminar por el desierto y a tener la tierra prometida. Aunque no entraron con Moisés, entraron con Josué, pero para el pueblo de Israel la ley mosaica es el día de hoy que el pueblo judío sigue rigiéndose bajo la ley mosaica. Cristo en el libro de Hebreos se ha comparado a Melquisedec. Melquisedec, un rey sacerdote cuyo nombre significa rey de justicia, rey de paz, ¿sí? ¿Por qué se habla y se hace esta comparación? Porque fue un rey que no se encuentra genealogía, no hay ni principio ni fin. Entonces, lo mismo pasa con Cristo. Cristo es eterno y será eterno. Si Melquisedec figura tipología, como cuando estudiamos la materia tipología de Cristo. Cristo ofreció su vida en sacrificio una vez y para siempre. Y ojo, esto es importante que lo aprendamos. Cristo pagó el precio, un precio grande, el precio de sangre. Y cuando persistimos en vivir en el pecado, nos enseña el libro de Hebreos, pisoteamos lo que Él hizo, pisoteamos el nombre de Cristo. Y ojo, porque dice su palabra que las consecuencias son más graves que cuando estábamos bajo la ley. Uno dice o escucha aquellos pensamientos o aquellos cristianos que dicen, pero tranquilo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ojo, bajo la gracia tenemos mucho más peso y responsabilidad que bajo la ley, porque hoy tenemos la gracia del sacrificio de Cristo, ¿sí? Y si Cristo fue a la cruz y semejante sacrificio lo desperdiciamos pecando sin importarnos lo que Él hizo, va a caer mucha más condenación que si no hubiéramos conocido la palabra de Dios. Hebreos nos remarca a Cristo como autor y consumador de la fe y nos habla que a través de su sacrificio no solo se rasgó el velo del templo, sino que ese velo que se rasgó abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Antes solo podía pasar del otro lado del velo el sacerdote y una vez al año, y sin mancha y sin pecado. Hoy, a través del sacrificio de Cristo,
se abrió un camino y esto nos motiva a mantenernos firmes, a alentarnos y amarnos unos a otros, a congregarnos, a sujetarnos y ser obedientes a todo lo que Dios dejó escrito en su palabra. Luego el tema 3 nos sigue hablando de Jesús en las cartas generales. ¿Cuáles son las cartas generales? La carta de Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Todos hombres que caminaron y conocieron a Jesús. Habla de un plan trazado en la eternidad. Pedro y Juan comparten la revelación como Pablo de la preexistencia de Jesús. Cristo como cimiento del templo celestial. Habla de Cristo como piedra angular, piedra fundamental, donde luego nosotros debemos edificar nuestras vidas, ¿sí? Con una base cimentada en Cristo, en su palabra. Cristo como Hijo de Dios, habla de la obra completa de Jesús, que Jesús nos capacita para conocer la verdad en su totalidad. Estos libros hablan de Cristo exaltado, la importancia de que Dios sometió a los ángeles y toda autoridad y toda potestad del mundo espiritual a Cristo. Toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo, dijo el Señor Jesús, por mi Padre. Si Cristo nuestro abogado, ya no somos esclavos del mundo. A través del sacrificio de Cristo tenemos justificación y libertad. Ya no estamos esclavizados al mundo, solo cuando somos obedientes y seguimos los pasos y las pisadas de Jesús. Cristo es nuestro ejemplo a imitar, como veíamos en el video anterior. Somos testigos de su gloria y también habla en estas cartas de su pronta venida. ¿Y cuáles son los nombres que Dios puso a nuestro Señor Jesucristo? Príncipe de los pastores, lucero de la mañana. Qué hermoso es profundizar. Yo te insto, te aliento a que puedas leer tanto el libro de Santiago como primera y segunda de Pedro, las cartas de Juan o Judas. Son pequeños libros de pocas hojas, pero con una enseñanza profunda sobre lo que Cristo quiere y anhela de cada una de nuestras vidas. El tema 4 habla de Jesús en el libro de Apocalipsis. Lo habla en el capítulo 4, en el tema, lección 5, tema 4 y tema 5, Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Juan lo escribió cuando fue enviado a terminar sus años preso en la isla de Patmos, ¿sí? Fue desterrado y allí Dios le da una revelación profunda acerca de Cristo, la segunda venida, la vida eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva. El propósito de la revelación, ¿por qué Dios le da esta revelación a Juan? Para que todos sepan, Por eso Él le dice, escribí lo que ves. Escribí porque el tiempo se acerca. Dios quería que esté escrito todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Jesús, testigo fiel, testigo del Padre. La visión que Dios le da de Jesús a Juan, ¿sí? 7 candeleros de oro y una persona en medio. Esta visión deja a Juan, dice la palabra de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, sin fuerzas. Pero cuando Jesús le dice, no temas, yo soy, no temas, yo soy, dice Juan, y recobrando las fuerzas, pudo seguir viendo las tremendas revelaciones de parte de Dios del último tiempo. El trono y uno sentado, el resplandor de la gloria de Cristo. Del trono salían truenos, relámpagos, voces adorando al que está en el trono. Qué hermoso es poder dibujar en nuestra mente la presencia de Cristo en el trono y todo lo que lo rodea. Habla del Cordero inmolado. Cuando habla del Cordero inmolado en Apocalipsis, en la revelación dada por Dios, para Juan fue familiar esta imagen, porque no se olviden que el pueblo de Israel fue formado a lo que era un cordero sin mancha, un cordero inmolado que se daba por sacrificio para perdón de pecados. Por eso esta imagen del cordero inmolado para Juan no fue desconocida, sino que era una imagen conocida. La alabanza, la importancia de alabarle a Dios, también se ve en la revelación de Apocalipsis. Multitudes con ropas blancas, todos lavados por la sangre de Cristo, todos se someterán a Cristo, dice reinado universal. Satanás y sus huestes son derrotados.
el Apocalipsis nos relata todo lo que va a acontecer y cómo va a ser la segunda venida de Cristo, y qué hermoso será reinar y tenerlo a Él como Rey en el cielo nuevo y la tierra nueva. La tierra será segada, cortada. Aquí es donde Dios separará la cizaña del trigo. El tabernáculo del nuevo pacto, con Cristo como piedra fundamental, todos adorando a Jesús. Las bodas del Cordero, qué hermosa esa imagen, una gran cena, la iglesia lista, qué hermoso, ¿no? Y Cristo y su iglesia compartiendo ese nuevo tiempo. Cuando habla del jinete del caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis, habla de Jesús como Rey de Reyes, que vendrá a reinar con nosotros, en nosotros, y nosotros podremos disfrutar de su reinado. Todos seremos juzgados porque Cristo, el juez ante el gran trono blanco, ¿sí? Donde seremos presentados, y ahí será expuesta nuestro accionar y nuestro caminar en la tierra. La Jerusalén celestial la podemos ver toda detallada en el capítulo 21 al 22, iluminada por la gloria de Dios. El nombre del Cordero escrito en las frentes, gloria a Dios. Y el fin de la visión, Cristo viene pronto. Hermano, te aliento a que puedas leer, aparte de las cartas generales, como te nombré antes, que puedas realmente leer el libro de Apocalipsis, no prestándole atención a los detalles de los 7 ojos, de los caballos, de las copas, del destape de cada copa, de los rollos, que se abre un rollo, que se abre el otro rollo, la copa de la ira, sino que específicamente le pidas revelación, ya que Apocalipsis es revelación al Espíritu Santo, para que puedas disfrutar la gloria que se ve de la vida y la tierra nueva y el cielo nuevo, cuando estemos viviendo y disfrutando en la eternidad con Cristo. Te aliento a que lo puedas compartir y leer en tus tiempos de devocional diario. Dios te bendiga. Te invito a ver a continuación el video de la lección número 6.